Sobre la definición del sistema endocrino. Son un conjunto de órganos constituidos por células epiteliales glandulares capaces de elaborar y secretar hormonas generalmente hacia la sangre. ¿Por qué decimos generalmente? Ya que no siempre es así. Por ejemplo, como nosotras las señoritas tenemos las glándulas mamarias que van a producir leche. La leche se va hacia la sangre nodo, ¿eh? ¿Por qué? Porque estos productos de las glándulas se van a la sangre, aunque a veces también a veces no. Ya, vamos a hablar sobre, como ahí vemos que capaces de elaborar y secretar. ¿Qué es secretar? Secretar es la liberación de un producto y mediante que excretar es la liberación de algo que tiene calidad de desecho. Ya. Vamos a hablar sobre los componentes, como podemos ver acá, que está el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides y las suprarrenales, la páncreas, ovarios y testículos.
Ustedes se preguntarán por qué está sobresaltado con endocrino las páncreas, ovarios y testículos. Ya. Primero vamos a poner sobre la hipotálamo, hipófisis y tiroides. Estas tienen una sola opción de liberar, una sola opción de ser endocrino, de liberar sus productos hormonas hacia adentro, hacia la sangre, hacia el endo. Mediante que las páncreas, ovarios y testículos tienen la opción de liberar tanto como hacia afuera, exocrino, como hacia adentro, endocrino. Podemos ver que como el hipotálamo, hipófisis, la tiroides y la supratiroides no son unas glándulas mixtas, mediante que el páncreas, ovario y testículo sí lo son. Vamos a hablar un poco sobre los ovarios. Los ovarios forman hormonas femeninas que ven con la sexualidad del ciclo menstrual. Entonces, estas hormonas se van hacia la sangre. Por lo tanto, como se va hacia adentro, se dice que es endocrino. Pero también los ovarios forman óvulos, los ovocitos secundarios, que es cierto que no van hacia la sangre. Por lo tanto, es un exocrino. Pero aquí lo que más queremos hablar nosotros es sobre el endocrino y por qué está sobresaltado las páncreas, ovarios y testículos. Otra página, compañero. Ya. Aquí vamos a dar algunas aclaraciones sobre exocrino y el endocrino. El exocrino invierte su contenido al exterior del cuerpo, como podemos ver aquí que están las glándulas salivales, las sudoríparas, las mamarias y las sebáceas. Hay algunas glándulas que liberan sus productos hacia el exterior, hacia el medio ambiente, hacia afuera del órgano. ¿Y qué es el endocrino? El endocrino invierte sustancias al torrente sanguíneo. Hay glándulas que liberan sus productos hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre. Las glándulas que liberan sus productos se les llama endocrino. Como podemos ver aquí estas tres imágenes. Las glándulas lagrimales. Estas glándulas lagrimales se van hacia afuera, entonces son exocrinos. Y las glándulas mamarias también, porque no van hacia la sangre, sino que hacia el exterior. Y las glándulas del sudor también, un exocrino. El siguiente, compañero. Ya. Aquí vamos a hablar sobre las glándulas hologrinas. Las células que autodestruyen para poder secretar la sustancia que fabrican. Por ejemplo, están las glándulas sebáceas. Estas células se dice que se autodestruyen para ser parte de la sustancia que van a formar, como por ejemplo las glándulas sebáceas, que a los ciertos adipocitos se autodestruyen para formar parte del contenido graso, como del granito. Como podemos ver en la imagen de acá, que la célula en desintegración y contenido, que se están autodestruyendo. Aquí las glándulas merocrinas. Estas glándulas merocrinas son las sustancias, son emitidas al medio externo por exocitosis, algo muy común que también ocurre en la función endocrina. Acá podemos ver que nadie se destruye y nadie se sacrifica para poder formar la sustancia. Todos juntos, de forma muy coordinada, secretan las sustancias que van a ser parte del producto de esta glándula. Aquí no pasa nada, cada célula forma sustancias y la vierte hacia el exterior. Como podemos ver en la imagen de la secreción, y aquí todas las células están intactas. Ya, las glándulas apocrinas. Estas pierden parte de las células glandulares durante la secreción, como las glándulas mamarias, sudoríparas, púbicas, labiales y de los pezones. Acá estas células van a perder cierta parte de su estructura, por lo cual va a formar parte del producto, a contener.
Esto ocurre en las glándulas sudoríparas y glándulas mamarias. Como podemos ver aquí en la imagen, las células están perdiendo pierden poca parte de su célula. Otra imagen, compañero. Ya. Aquí vamos a hablar sobre las hormonas. Estas hormonas son sustancias químicas orgánicas producidas por las glándulas endocrinas y secretadas por lo general hacia la sangre, en cantidades pequeñas pero suficientes para producir efectos en las células que poseen receptores específicos para dicha hormona, a los que se denominan las células blanco, como también se le puede decir las células diana. Son aquellas designadas para recibir cierta hormona. ¿Qué hace la hormona? ¿Qué es lo que hace la hormona? La hormona es la que altera el funcionamiento, el comportamiento a ciertas células. Como un ejemplo, digamos que es como si de repente tú mandaras un mensaje a alguien y solo esa persona, de todos tus contactos, solamente una persona va a recibir ese mensaje. Ese sería como un contacto diana. Entonces, gracias a esta persona va a recibir tu mensaje, va a alterar su comportamiento. Probablemente si capaz te responde o no los mensajes, pero por este mensaje que vos le vas a mandar a ese contacto, ese comportamiento es lo que pasa altera su comportamiento. Eso es lo que pasa con las hormonas. Podemos ver también aquí dos imágenes, que están las hormonas y las neuronas. Tanto también como el sistema nervioso como el sistema endocrino van a permitir la actividad de coordinación en el cuerpo humano. Así que estas dos van a trabajar juntas. Ya, aquí vemos su clasificación por su química. Analizando su estructura química podemos hablar de dos tipos de hormonas, que es la esteroideas y no esteroideas. La otra que es por su mecanismo de acción, que comprende el transporte de la hormona por el plasma y su llegada o entrada a la célula. Podemos hablar de dos tipos igual, que son las hidrosolubles y liposolubles. Y aquí el otro que está por su tipo de acción hormonal, las cuales básicamente pueden ser la endocrina, paracrina y autocrina. La siguiente, que es por su interacción hormonal, referido a la acción consecuente que genera hormona en sitio blanco. Pueden ser la sinérgico, permisivo y antagonista. Ahí. La siguiente, compañera. Bien, como decía la compañera de las hormonas, también tenemos hormonas que actúan ya no sobre una célula, sino sobre otro individuo. Ponemos el ejemplo por decir de los perros, ¿no? Cuando el perro se acerca a una perra hembrita, ella está liberando lo que es una sustancia llamada feromona. ¿Y qué pasa con eso? Es que se enciende o se activa su instintivo reproductor del perro. ¿Y qué pasa ahí? Copulan, ¿no? Cuando se pegan los perros. Y eso es lo que ocurre cuando la feromona, donde van a alterar la conducta, pero ya no sobre una célula, sino sobre otro individuo. Aquí en la clasificación por su química, dice, analizando su estructura química podemos hablar de dos tipos de hormonas, que son la esteroidea y la no esteroidea. Las esteroideas derivan del colesterol, la testosterona, estradiol, progesterona y cortisol. Y las no esteroideas derivan del colesterol, como son las aminas, los péptidos, las proteínas, las glucoproteínas. En las esteroideas derivan del colesterol, como decía, las aminas, está la noradrenalina, la adrenalina, la melatonina. Ahorita vamos a hablar sobre todo eso. En esto tiene que ver bastante con lo que es el mecanismo genital. Ahí como vemos las imágenes. Parte de estas ciertas imágenes tiene que ver con lo que es la adrenalina.
Eh, a ver, aquí tomamos el ejemplo de la amina, la parte de la adrenalina, que también es conocida como la epinefrina por su denominación, ¿no? ¿Qué sucede con esta hormona? Es que es una hormona y es un neurotransmisor, ¿no? Que incrementa la frecuencia cardíaca y contrae también los vasos sanguíneos. También dilata las vías y un montón de cosas, pero le menciono esta. Pero en el caso de que es la adrenalina, por ejemplo, para recordar, químicamente la adrenalina es una catecolamina producida por las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están arriba, ¿no? Supra, dice, ¿no? Arriba del riñón. Entonces la palabra adrenalina se divide en dos, que es la ad, que es adjunto con adyacente, y la renalina, que viene de la palabra renal, ¿no? Que significa riñón. Entonces la adrenalina es una adrenalina, que es una hormona que produce junto al riñón, adrenal, ¿no? ¿Y quién está junto al riñón? Digamos, pero nos hacemos esa pregunta, sería lo que es la glándula suprarrenal. Es por eso que la adrenalina te dice dónde se forma, ¿no? Junto al riñón, por eso dice adrenal. Bueno, es una forma para que nos acordemos dónde se forma lo que es la adrenalina. Pero por otro lado, el resto de hormonas, como la testosterona, estradiol, progesterona, el cortisol, también tiene que ver justo con el control sexual, así se puede llamar, en cada sistema, ¿no? Cada individuo y el cortisol tiene que ver mucho también con lo que son las glándulas suprarrenales, ya que vamos a hablar de cada una de ellas. Ya, aquí vemos la clasificación por su mecanismo. Comprende el transporte de la hormona por el plasma y su llegada a la entrada de la célula. Aquí podemos hablar de esos dos tipos, las que son las hidrosolubles y las liposolubles. En la hidrosoluble nos dice la hormona difunde desde la sangre al líquido intersticial y se une a su receptor en la membrana plasmática de la célula blanca, que están las peptídicas y la catecolamina. Es decir, que la hormona se solubiliza muy bien en el agua. Como aquí nos dice, ¿no? Puede estar ahí, entra muy bien, ¿no? Encaja. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué? Porque es hidrosoluble. Se difunde desde la sangre al líquido intersticial y se une a lo que es el receptor de la membrana plasmática. Eso es lo que nos dice acá. Un ejemplo, todas las hormonas peptídicas, ¿no? Y la catecolamina, como la adrenalina que hace rato mencionamos. Y en la liposoluble nos dice que la hormona difunde fuera de la sangre, pasa al líquido intersticial y atraviesa la capa fosfolipídica y penetra el cortisol, que tenemos las esteroideas y las tiroideas. Ahí tenemos las imágenes igual. Estas hormonas se mimetizan, ¿no? Muy bien en los lípidos. Pero, ¿por qué pasa? Atraviesa así, ¿no? La pregunta nos hacemos, ¿puede penetrar el citosol? ¿Por qué? Hace eso porque es una una hormona liposoluble. Y si es liposoluble, se mimetiza muy bien con los lípidos. ¿Y de qué está hecha la bicapa lipídica de la célula? Es una pregunta, entonces respondemos, ¿no? Que es de los fosfolípidos. Por eso se puede atravesar sin problema y puede penetrar lo que es el citosol. Y aquí tenemos a las esteroideas y tiroideas. La otra diapositiva. Aquí hablamos de la clasificación por su mecanismo de acción, las cuales básicamente pueden ser tres: las endocrinas, paracrinas y autocrinas. Pero en esta parte hay que tener mucho cuidado, ya que nos podemos confundir con la que anteriormente mencionó la compañera.
En la endocrina hace referencia a un efecto, dice mensajero químico, a largas distancias gracias a su transporte a través del medio interno. Las paracrinas relacionadas con la función autocrina son mensajeros químicos que envían señales a las células muy cercanas. Y las autocrinas, la sustancia se une a su receptor de la célula que los produce. Es como darse una bofetada a uno mismo para dejar claro lo que es un mensaje a uno mismo. Bien, en la endocrina, aquí en las imágenes vemos, en la primera imagen, vemos que está formando esta hormona está formando hormonas que van a viajar al torrente sanguíneo, ahí vemos, ¿no? Va a viajar al torrente sanguíneo para irse a un órgano. Bueno, no sabemos qué órgano porque ya que la imagen está ahí nomás. Un órgano muy lejano, por lo tanto va hacia adentro del organismo. Como le dije, no sabemos a dónde, pero acá se acaba de ver la imagen, ¿no? Que va a viajar a lo que es el torrente sanguíneo. Esta llegaría a ser la endocrina, ya que dice y no hace referencia a un efecto de mensajero químico a larga distancia, viaja a larga distancia. Mientras que la paracrina sería la segunda imagen, la paracrina, dice, ¿no? Esta imagen de acá es una célula que está formando hormonas para las células que están paralelas a ella, las cuales van a recibir la hormona que ella está formando, o sea, están paralelas a ella. Por lo tanto, esta sería lo que, como les digo, paracrina. Y la autocrina, esta célula que está aquí, en lo último, está formando la hormona que van a ir hacia la misma célula, por lo tanto es una señal hacia uno mismo, ¿no? Entonces, esta célula sería autocrina, ¿no? Porque está creando señal para uno mismo. La siguiente imagen. Clasificación por su interacción, referido a la acción consecuente que genera la hormona en el sitio blanco, ¿no? Y puede ser, como dice, ¿no? Sinérgico, permisivo o antagonista. En el sinérgico se actúa conjuntamente con otra hormona, aumentando el mismo efecto en la célula. O sea que cuando la acción conjunta de dos hormonas más que si actúan por una de ellas y sola, o sea, no pueden actuar una sola. A ver, un ejemplo le vamos a dar de la secreción ovárica, ¿no? Que ni la secreción ovárica de estrógeno ni la hipofisiaria de la hormona folículo estimulante basta para la producción de la hormona de ovocitos, ¿no? En el ovario. Pero sin embargo su acción conjunta hace que sí ocurra la producción de ovocitos, en lo que es el sinérico. En el permisivo dice, ¿no? Permite el efecto en el órgano blanco a una segunda hormona. Esta es una hormona, o sea, no dice que una hormona no puede ejercer sus efectos completamente, a menos que una segunda hormona se encuentre presente para poder hacerlo. Es decir, una no puede ejercer el efecto si no llega la otra y le cede el permiso, ¿no? Damos el ejemplo de la maduración del aparato reproductor. El aparato reproductor está controlado por la gonadotropina. Se ve en la imagen, contiene las glándulas paratiroides, que después vamos a hablar. Posee dos lóbulos y no puedo activar para enseñarles dónde podría estar. En la siguiente imagen de al lado contiene la parte del istmo de la glándula tiroides, que está casi por el lóbulo piramidal de la glándula. Pesa alrededor de 20 y 30 gramos. Tiene como forma de una mariposa o de una letra H.
y antiguamente se le creía el escudo, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Bueno, la glándula tiroides está recubierta por una vaina aponeurótica denominada la cápsula. Está formada por tejido que le ayuda a mantener su posición. Aquí podemos ver los folículos que están constituidos por epitelio simple cúbico y alrededor o en el centro vemos el coloide, ¿no? Que es el compuesto, por compuesto tiene a la glucoproteína y a la tiroglobulina, y eso le da el aspecto rosado que tiene ahí en la imagen de arriba. En el epitelio folicular también vemos células, las células foliculares que secretan la hormona que contienen yodo, la T4 tiroxina y la triyodotiroxina, la T3, y las células parafoliculares que secretan la hormona calcitonina, que en la imagen dice célula C porque secretan calcitonina. Entonces, el siguiente imagen, por favor. En esta imagen podemos ver el coloide, que está ahí de color rosado, las células foliculares y las células parafoliculares. El sinusoide, que sería los vasos sanguíneos, y el folículo. Hablando un poco más sobre las hormonas, la tiroxina T4 aumenta las reacciones químicas de las células y ayuda a mantener el crecimiento y el desarrollo de las mismas. El triyodotiroxina o la T3, esta es encargada del funcionamiento fisiológico del cuerpo. Incluye el metabolismo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el crecimiento y el desarrollo. Y sobre la calcitonina, podemos decir que controla la manera en que el cuerpo usa el calcio y también es un marcador tumoral. Siguiente imagen, vamos a hablar sobre la paratiroide. Ya, vemos este esquema. Aquí ocurre la sintetización dentro del coloide, en el folículo. En el paso 1, que está pintado con azul, dice que hay un atrapamiento de yoduro. Las células foliculares atrapan los iones de yoduro y estas son transportadas, hacen el transporte activo desde la sangre hacia el citosol, donde están las células cúbicas. Entonces, en el paso 2 hay una síntesis de tiroglobulina, que mientras las células foliculares están atrapando yoduro, también están sintetizando tiroglobulina y una gran glicoproteína. En el paso 3, que ya se va hacia el coloide, hay una oxidación de yoduro y algunos aminoácidos en la tiroglobulina. Son tiroxinas que van a ser yodadas. Posteriormente sufren una pérdida de electrones. Y finalmente en el 4 ocurre la yodación de tirosina, que cuando se forman las moléculas de yodo, reaccionan con la tiroxina, que son parte de las moléculas de globulina. La unión de un átomo de yodo produce monoyodotiroxina y la segunda yodación produce diyodotiroxina. Finalmente, la tiroxina 4 se convierte en triyodotiroxina T3, que es la que más se produce o pues la que más abunda en el cuerpo. Siguiente imagen, por favor. La paratiroides, estas aquí son unas glándulas bien pequeñas que están adheridas a la tiroides. Son 4 glándulas ubicadas en la cara posterior de los 4 polos
los 4 polos de la glándula tiroides, con un peso aproximado de 40 miligramos. Tiene un aspecto ovoide y lisa, y en la imagen de arriba la vimos de color café. Estas glándulas están formadas por 2 tipos de células, las células principales y las oxifílicas. Podemos ver que las células oxifílicas son las más grandes, de coloración más clara, de forma poligonales, con el citoplasma con gránulos, y la diferencia es que tiene esta mitocondria. Y las células principales son, se observa un color rosa intenso, que es debido al glucógeno. Y se observa estos, no se observa bien, pero tiene núcleos vesiculosos. Y estas células principales secretan la hormona paratiroidea, o paratiroidea, sí. Siguiente, por favor. Las funciones que tiene la glándula paratiroides es de regular la concentración de calcio libre en la sangre, y también interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Aquí en esta imagen podemos ver de que cuando hay alta concentración de calcio en la sangre, la glándula tiroides libera calcitonina y inhibe la liberación de calcio por el hueso. Y cuando hay la baja concentración de calcio en la sangre, la glándula paratiroides libera la hormona paratiroidea, que está estimulada que haya liberación del calcio por el hueso, y ahí se observa que hay iones de calcio ingresando al torrente sanguíneo. Siguiente, por favor.